Si fuese tan sencillo como darle a un botón, evidentemente todos seríamos millonarios, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos reales que subyacen detrás del trading automático? Si alguien tenía alguna duda, no hay atajos posibles con robots magistrales. Como indicadores así de alarmas de vendehumos, para mí hay dos que son como muy... Y solo 1 de cada 10 le da por pensar, ¿no? En, oye, ¿cuál es el riesgo de esta operativa, ¿no? Por lo cual... Es como lo de los dentistas, 9 de cada 10 lo recomiendan. Sí, tal cual. Recuerdo que te hablé de un poema y bueno, los que me conocen sabrán que muy romántica no es que me caracterice por ser, creo que viene muy al tono de lo que vamos a tratar hoy en la entrevista. Volví corriendo con mi padre, esperando que sonriera, pero en vez de eso se puso rojo y solo negó con la cabeza. Bajo mi punto de vista, esta es la clara definición de lo que podemos extraer cuando hablamos en el mundo de las inversiones, de más importante la calidad que la cantidad. Hemos estado hablando sobre la perspectiva que da en este sentido la economía conductual, pero hace poco leía en un informe de la CNMV que hablaba cómo realmente estos sesgos donde más se ven y donde más se notan es precisamente en el mundo de las inversiones. Creo que la perspectiva del trading automático, dentro de los riesgos que también conlleva, es precisamente buscar minorar esos riesgos. ¿Qué es el trading automático y en qué activos lo podemos utilizar? Alerta spoiler, vais a sacar una formación nueva a la que pues, los suscriptores de EPA al final del vídeo, no me quiero adelantar, pues tendrán un acceso en exclusivo. Bueno, chin chin. Salud. Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a un nuevo capítulo de La Hora del Whisky, mi rincón favorito dentro de Economía para Adultos. Hoy con un invitado muy especial, pero más especial también es recordar que os tengo que dar las gracias porque de verdad el capítulo anterior de La Hora del Whisky con Javier de Santes hablando sobre inversión en startups ha tenido una acogida increíble, han sido muy bonitos los comentarios que hemos podido recibir, así que os pido lo mismo con este nuevo capítulo. Realmente el invitado que viene hoy ya nos visitó hace, quiero recordar, 2 años, pues así, porque fue justo cuando empezó La Hora del Whisky, en esa idea loca que tuve. Y hoy viene no solamente para hablarnos de su empresa, de cómo ha evolucionado durante todo este tiempo, sino también para traernos una serie de ventajas y beneficios exclusivos para vosotros, los suscriptores de Economía para Adultos. Así que, bueno, antes de empezar, Cristian, muy buenos días. Muy buenos días, Elvira. Es un placer tenerte aquí y, de hecho, bueno, me ves aquí con una chuleta pequeña y es que estaba recordando la vez que estuviste aquí con nosotros y recuerdo que te hablé de un poema. Y, bueno, los que me conocen sabrán que muy romántica no es que me caracterice por ser, pero creo que viene muy al tono de lo que vamos a tratar hoy en la entrevista, que es hablar de la inversión en trading automático. Entonces, bueno, Cristian Gómez es emprendedor, es CEO de la empresa Tradeeasy en Barcelona ya desde 2019, dando formación, dando las herramientas necesarias para que la gente aprenda a utilizar los robots y utilizar el trading automático. Para todos los que os suene esto a chino, no os preocupéis porque bueno, vamos a hablar desde qué es el trading automático, cuáles son los riesgos que tiene, cuáles son sus ventajas, en qué se diferencia con el trading manual, por qué es tan importante la formación incluso en algo que está automatizado y bueno, cuáles son esos beneficios que trae Tradeeasy y en concreto Cristian para la comunidad de EPA si os quedáis hasta el final del vídeo. Así que, bueno, Cristian, antes de empezar me vas a permitir que te lea el poema. Por supuesto. Y bueno, es un poema, seguramente lo conoceréis más de alguno, se llama Smart, de Shel Silverstein, y viene a decir lo siguiente: mi padre me dio un billete porque soy su hijo más listo y lo cambié por 2 monedas brillantes porque 2 son más que 1 que he visto. Después llevé mis monedas y las cambié con don Luis por 3 dimes. Supongo que no sabía que 3 es más que 2, qué desliz. Entonces llegó el viejo Tomás, que apenas podía ver. Me dio 4 níqueles por mis 3 dimes y 4 son más, sin dudar ni que temer. Llevé mis níqueles a la tienda y el tendero, sin saber, me dio 5 centavos por ellos, porque 5 es más que 4, qué placer. Volví corriendo con mi padre, esperando que sonriera, pero en vez de eso se puso rojo y solo negó con la cabeza. No sé qué opinaréis, pero bajo mi punto de vista, esta es la clara definición de lo que podemos extraer cuando hablamos en el mundo de las inversiones,
de más importante la calidad que la cantidad. Aplícase a otros ámbitos en la vida. Y es que no funciona eso de cuanto más mejor, porque bueno, antes de empezar a grabar hablábamos de los casos que hemos visto de personas, de inversores, que teniendo cientos y cientos de operaciones, por una operación o dos, fastidian toda la inversión que han hecho. Y eso es un poco, yo creo, lo que viene también a paliar el trading automático o lo que ofrecéis dentro de Tradis. Entonces, me encantará saber qué opináis de este poema, si realmente consideráis que la enseñanza que se puede extraer es esa o si hay alguna otra más. Y bueno, Cristian, lo primero, 1.000.000 de gracias nuevamente y cuéntanos quién es Cristian Gómez. Gracias, Elvira, el placer es mío de estar aquí de nuevo y bueno, encantado de volver a la hora del whisky. Bueno, Cristian Gómez al final es una persona emprendedora, amante de las finanzas, ¿no? Que decidió en un momento de su vida meterse en este mundo de emprendedor, ¿no? Ahí, bueno, pues ha habido una gran parte de aprendizaje, ¿no? en esto, pero sobre todo mucha motivación, ¿no? Mucha ambición por perseguir un sueño. Y al final lo que tratamos es un poco relacionado con este poema, ¿no? Buscar en este mar de trading automático, de robots, ¿no? Pues buscar algo que realmente aporte valor, ¿no? Y que dentro de eso, pues que las personas puedan precisamente buscar más esa calidad que la cantidad de robots que puedan tener, ¿no? Creo que es más útil al final centrarse en algo que realmente funcione, ¿no? Que en tener infinidad de soluciones que no te aporten nada, ¿no? Y creo que eso es algo que podemos aplicar a muchos ámbitos de la vida y creo que es fundamental, ¿no? Nosotros nos hemos focalizado al final en el trading automático. Yo vengo de un background más tecnológico, ¿no? He estado muchos años también en una consultoría informática dando soporte al área de valores de CaixaBank. Ahí me vino un poco esa curiosidad por el mundo financiero y en un momento determinado pues ya empecé un poco a moverme más a la parte financiera, ¿no? Ahí ya me especialicé en máster de instrumentos y mercados financieros y junté pues esa parte de background tecnológico con esa pasión, ¿no? Por los mercados y al final descubrí que dentro del trading, ¿no? Pues se puede trabajar con trading automático, ¿no? Y ahí primero pues un poco de casi espectador, ¿no? En conociendo este mundo, ver qué se mueve, los clientes qué tipo de robots quieren y una vez ya indagué en este robot, ¿no? Empecé a ver diferentes tipos de soluciones, qué problemas tenían las personas que querían hacer trading automático, no sabían programar y a raíz de todo ese conocimiento pues ya empecé a idear una solución, ¿no? Para aquellas personas, sobre todo quizás traders no institucionales, ¿no? Estamos hablando de personas de a pie, ¿no? Que tienen unos ahorros, que tienen una rutina, que no se dedican especialmente al trading automático, para darles una solución y dar accesibilidad, ¿no? a un tipo de operativa automatizada, ¿no? De esto vamos a hablar hoy. Y bueno, pues Tradis ha sido esta solución, ¿no? Que empezó como una idea, ¿no? Y que gracias no solo a mí, sino también a todo mi equipo que me ha ayudado, ¿no? Pues estamos consiguiendo que cada vez más traders minoristas puedan buscar una solución fácil y accesible en el trading automático. Entonces, ¿qué es el trading automático y en qué activos lo podemos utilizar? Sí, el trading automático al final es un tipo de operativa, ¿no? Para nosotros lo fundamental es considerarlo como una herramienta, es decir, seguimos haciendo trading, ¿vale? Pero lo hacemos de forma automatizada. ¿Qué quiere decir esto? Pues al final que vamos a tener un sistema donde le vamos a establecer una serie de reglas, unas condiciones que tienen que pasar en el mercado, ¿sí? Para que un proceso automático decida comprar, ¿vale? El trader manual tiene también unas premisas, tiene al final una serie de condiciones para decidir cuándo tiene que abrir las órdenes y cerrar, ¿no? Pues esa serie de premisas se aconsejan siempre que sean muy objetivas, ¿no? Que al final tengas un plan de trading, que sigas de forma rigurosa tu estrategia. Y qué mejor forma de seguirlo de forma rigurosa que automatizándolo, ¿no? Entonces, para nosotros es importante que la persona sepa de forma clara cuándo tiene que establecer sus reglas para entrar y salir del mercado. Una vez tienes eso claro, al final se trata de establecer, automatizar esa programación, ¿vale? Para que cuando pase esto y esto y esto, el robot abra órdenes y cuando pasen otra serie de condiciones, el robot cierre las órdenes. Entonces, a diferencia del trading manual, en el automático va a ser un sistema autónomo que va a estar las 24 horas del día
evaluando cuándo se están cumpliendo las condiciones para abrir y cerrar órdenes, lo cual quiere decir que el trader, aunque él no ejecute las órdenes porque se ejecutan automáticamente, él va a seguir, digamos, siendo el responsable de esa operativa, ¿no? Pero al final es una herramienta que te ayuda a ser más sistemático a la hora de hacer trading, pero gracias al uso de la tecnología no requiere que estés delante de los monitores, ¿no? Analizando el mercado, porque si tienes claro ese plan a seguir, pues la mejor forma de seguirlo es automatizándolo, ¿no? Esto es lo que aporta el trading automático, ¿no? Como una rama dentro de la parte del trading. Pero claro, a ver, en confianza. O sea, si fuese tan sencillo como darle a un botón, evidentemente todos seríamos millonarios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos reales que subyacen detrás del trading automático? Claro, al final, cuando hablamos de trading automático, precisamente hablamos de herramienta para evitar esa idea, ¿no? que hay del trading automático, que es darle un botón para que un robot compre y venda, ¿no? Estamos hablando de que es una herramienta para el trader, ¿no? Y como trader, al final tienes que tener un análisis de riesgo y tienes que tener un conocimiento del mercado. Entonces, no estamos hablando de una máquina de hacer dinero, sino que estamos hablando de una herramienta, ¿no? Eso creo que es fundamental, ¿no? Que las personas lo vean así, porque al final requiere de una serie de decisiones cuando vamos a poner en marcha el robot. Al final yo voy a tener que decidir qué tipo de robot voy a poner, qué tipo de riesgo que voy a hacer, en qué tipo de activo, ¿no? Me preguntabas un poco el activo, ¿no? Al final el activo, esto lo puedes establecer con cualquier tipo de activo, siempre y cuando pues, el broker o la plataforma que utilices para operar permita esa automatización. Hay diferentes tipos de plataforma, diferentes tipos de lenguaje, y el broker va a ser el activo que te, digamos, el abanico de activos que te lo permite hacer, pero se podría automatizar en cualquier tipo de activo, ¿no? Esta parte. Y al final... Cuando hablamos de cualquier tipo de activo, hablamos de acciones, hablamos de, para que le quede claro a todo el mundo, lo podemos aplicar con instrumentos derivados, se puede aplicar también en futuros. Exacto, al final, por ejemplo, hay brokers que te ofrecen MetaTrader 4, ¿vale? Entonces, cuando te ofrecen MetaTrader 4, estamos hablando de una plataforma que te va a ofrecer activos de Forex y CFDs. ¿Vale? Pero hay brokers que también te ofrecen MetaTrader 5, que ahí ya puedes trabajar con futuros, por ejemplo, o por ejemplo en Interactive Brokers puedes operar con ETFs, puedes operar con acciones al contado, con lo cual al final, dependiendo del broker y la automatización o el tipo de plataforma que te ofrezca, lo vas a poder trabajar con diferentes tipos de activos, ¿no? Incluso también con opciones, ¿no? Claro, evidentemente, huelga destacar, y bueno, yo creo que los suscriptores de EPA están ya más que hartos de que repita esta frase, y es que todas las inversiones conllevan riesgo. Y en este caso, hablando del trading automático, hablábamos de alguno de esos riesgos que nos has comentado, pero es cierto que siempre has hablado de que existen más riesgos en el trading manual que en el trading automático. Que alguna vez cuando hemos discutido sobre ello, hemos estado hablando sobre la perspectiva que da en este sentido la economía conductual, ¿no? Porque es cierto que estamos muy acostumbrados a ver que tenemos una serie de limitaciones, sesgos cognitivos, ¿no? que se llaman, a la hora de tomar decisiones en cualquier ámbito. Aplíquese a marketing, publicidad, psicología, parece que los tenemos como muy asentados y lo damos por hecho. Pero hace poco leía en un informe de la CNMV que hablaba cómo realmente estos sesgos donde más se ven y donde más se notan es precisamente en el mundo de las inversiones y de los mercados financieros. ¿Por qué? Pues por 3 motivos muy sencillos. Primero, porque cualquier inversión al final es un producto complejo. Entonces requiere de una serie de análisis y demás que ya lo hacen más difícil o una comprensión más complicada. Por eso el tema de la formación también. En segundo lugar, porque al final cualquier inversión implica asumir riesgo. Implica asumir riesgo y asumir una serie de, digamos, condicionantes que no, vamos a decir, no son aptas para todos los públicos, ¿no? O no se mide igual depende de qué pieles. Y en tercer lugar, por las emociones, porque realmente la gestión emocional de la ansiedad del momento, la efusividad, ¿no? En el lado opuesto porque voy ganando, por ese tipo de cosas son las que hacen precisamente que el mundo de los sesgos dentro de las finanzas o dentro, en este caso, de los mercados financieros sean un aspecto tan importante a tener en cuenta. Y creo que la perspectiva del trading automático, dentro de los riesgos que también conlleva, es precisamente buscar minorar esos riesgos.
porque siempre has hablado que existen más riesgos en el trading manual que en el trading automático. Y me gustaría saber un poco cuál es tu opinión, cuáles son esos riesgos y por qué lo comentas. Sí, la verdad, una pregunta muy, muy acertada y muy necesaria, ¿no? Aclarar esta parte. Al final, las personas tienen que ser muy conscientes de la parte del riesgo. Creo que es algo que falta mucho. Por ponerte cifras, 9 de cada 10 personas, cuando nos preguntan sobre las características de los robots, solo nos preguntan sobre rentabilidad. Y solo 1 de cada 10 le da por pensar, ¿no? En, oye, ¿cuál es el riesgo de esta operativa, ¿no? Por lo cual, creo que... Es como lo de los dentistas, 9 de cada 10 lo recomiendan. Sí, tal cual, tal cual. O sea, es nuestra gran asignatura pendiente, ¿no? Y por eso también creo que NEP hace una gran labor necesaria en la sociedad, porque este tipo no sé, de falta de formación financiera es algo indispensable, ¿no? Cuando hablamos de riesgos, hay que tener en cuenta, ¿no? Un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Estamos trabajando con activos, ¿no? Que conllevan riesgo, ¿no? Y como tal, pues eso hay que tenerlo en consideración, ¿no? Cuando hablamos de trading automático, no estamos diciendo que mitigamos ese riesgo, sino que tenemos herramientas que nos ayudan a poder analizar el riesgo de una forma estadística, ¿no? Entonces, creo que es algo que es una ventaja, que si la conoces también, muy necesaria también la formación en saber cómo evaluar el riesgo, te permite tener más herramientas o más puntos de vista para analizar ese riesgo, ¿no? Por ejemplo, al final yo puedo hacer trading manual porque he visto un artículo o un youtuber ha dicho que ahora hay que comprar y vender, ¿no? Y yo lo sigo y esa operativa pues puede salir ganadora o perdedora, no lo sé. Pero es posible que, digamos, por ejemplo, es una situación perdedora, ¿no? Yo he perdido dinero y he asumido un riesgo en el mercado que no sabía, ¿vale? Pero imaginemos que esa idea que nos vino en Internet desde cualquier fuente, pudiéramos automatizarla, ¿vale? No solo para hacerlo automáticamente, sino para evaluar qué resultado nos hubiera dado esa estrategia en los últimos 7 años, ¿no? Y si nos hubiéramos dado cuenta de que en 3, 4 o 5 días la estrategia hubiera perdido el 100% del capital, o que durante los 7 años, aunque hiciera un volumen muy bajo, estadísticamente es una estrategia completamente perdedora. Entonces, gracias al automático podemos analizar la estrategia antes de invertir nuestro dinero, ¿no? Por lo cual creo que eso es bastante interesante a la hora de medir el riesgo para controlarlo mejor. No quiere decir que de base al final sea una operativa menos arriesgada, sino que tienes más herramientas que te permiten medir el riesgo y controlarlo más allá del manual, ¿no? Al final creo que es un extra, ¿no? En el que... Y luego comentabas también la parte emocional, ¿no? Esto también es algo que tampoco lo limita o lo elimina al 100%, sino que hay una reducción, ¿no? Cuando hacemos trading o cuando hacemos inversiones hay un sesgo emocional muy, muy a considerar, ¿no? Que nos afecta mucho a la toma de decisiones. Cómo te hayas levantado ese día, vamos, desde lo más pequeño, ¿no? Del mundo, porque nos pasa mucho, por ejemplo, en las rebajas. Es decir, llega el Black Friday o un evento, ¿no? O Navidades, y es muchas veces ver simplemente un precio que está rebajado, que luego habría que ver si realmente está rebajado o no, no particulariza ninguna marca, pero y nos tiramos como tiburones a por eso. A lo mejor ni lo necesitamos, ¿no? Entonces es muchas veces esa sensación de decir, leía también el otro día el tema de el exceso de confianza con el que entramos en los mercados financieros. O sea, la diferencia sutil entre lo que sabemos realmente y lo que creemos saber me parece impresionante para la hora de tomar decisiones, ya digo, financieras, porque estamos hablando de esto, pero lo aplicaría a todo. Y claro, pero con todo lo que estás comentando, o sea, yo, que ya sabes que soy neófita total en tema tecnológico, en tema informático, ¿es necesario saber programar para poder crear un robot o para poder utilizar una estrategia de estas? Pues es una buena pregunta, Elvira, y al final te diría que inicialmente o históricamente, en ese punto más inicial, sí, pero como todo en la evolución de la tecnología, ¿no? Pues al final cada vez todo cobra más accesibilidad, ¿no? Podríamos decir.
Es como, por ejemplo, cuando nacieron la Internet, ¿no? Hacer una página web tenías que saber programar, ¿no? Pero a día de hoy cada vez tenemos herramientas, tenemos pues WordPress, ¿no? O tipos de herramientas y ahora ya pues con la inteligencia artificial aún más, ¿no? En el que con solo diciéndole un poco la idea de tu proyecto y demás, pues de pronto tienes una página web creada, ¿no? Entonces, no es indispensable saber programar, inicialmente sí, pero con el tiempo pues ha ido cambiando, ¿no? Originalmente los primeros lenguajes de programación accesibles al mundo retail, pues tenías que leerte el manual de programación y aplicarlo, ¿no? Luego, a raíz de eso, pues salió un poco lo que yo ya viví en un principio, que era buscar a freelance o personas que supieran programar para pedirles el robot que querías, ¿no? Y esto es algo que para alguien que no sabe programar es una solución. Yo no sé programar, pues pago a alguien para que me lo haga, ¿no? Esto es algo que ha vivido durante muchos años y actualmente tenemos, digamos, dos tipos de alternativas más accesibles. Una sería soluciones como Trade-Easy, ¿vale? Lo que se conocen como los builders, es decir, a través de una interfaz visual, tú poder decir con esos bloques de condiciones lo que tienen que pasar en el mercado y sin saber programar puedes hacer tus robots. Esto traducido un poco al castellano para el que no esté en este mundo, y entre ellos me incluye un poco, ¿no? Por el tema de los constructores. O sea, el builder es, yo tengo un constructor donde puedo decir qué consideraciones quiero que haga o qué pasos quiero que ejecute el robot, ¿cierto? Es decir, le puedo decir que compre cuando haya un cruce de medias móviles, por ejemplo, le puedo decir que venda cuando, no sé, Trump salga con una locura, ¿no? O sea, todas estas cosas son las que se incluyen dentro de lo que es el builder, ¿no? El que estás comentando. Vale. Correcto, al final son estas piezas de Lego, ¿no? Que pones, si el día de la semana es lunes y el SP500 ha batido el máximo de las últimas 10 sesiones, yo abro una orden. Y si he conseguido un beneficio de 200, cierro. Y si he tenido una pérdida de 20, cierro, ¿no? Esos son bloques que tú pones en un constructor y teniendo conocimiento de la lógica de esos bloques lo puedes hacer, pero realmente no estás programando. Internamente sí que está habiendo una programación dinámica, pero el usuario lo puede hacer sin programar. Ese es el tipo de soluciones, ¿no? Que ofrecen los constructores. De hecho, una de las cosas que me comentabas, bueno, ya hace tela que nos conocemos, era que al principio, bueno, cuéntalo tú, ¿hay alguna curiosidad, ¿no? De algún cliente que te contrataba precisamente al inicio, en estos tiempos más históricos, para crear ese robot o ese constructor y que hiciese lo que él quería? Y bueno, si no ganaba o no funcionaba, ¿qué es lo que pasaba? Sí, bueno, al final hay muchas anécdotas. Primero, también hay un punto importante, ¿no? Que es que, bueno, si yo no sé programar, que me lo haga un programador, pero lo que hablábamos, ¿no? Al final tenemos que ser conscientes de que cuando vamos a ejecutar un plan de trading, tenemos que tener muy claro las reglas, ¿no? De forma objetiva. Y esto a mucha gente que le costaba, yo quiero un robot que gane mucho y pierda poco. Bravo. Vale, necesitamos que seas un poco más específico. O personas también que nos pedían un robot, ¿no? Pues al final el cliente decide las condiciones, nosotros interpretamos esas condiciones, le ayudamos a que sean un poco objetivas, porque a veces cuesta entrar en esa mente más de técnica, de programación. Y entonces cuando nos pedía el robot con esas reglas y se lo entregábamos, entonces el cliente hacía la simulación, ¿vale? Que ahí es donde detecté en aquel origen la falta de autonomía, ¿no? Porque tenía que pasar unos días a que nosotros le hiciéramos el robot tal cual nos lo había pedido, tenía un coste pues por horas trabajadas y luego quizás el cliente quería algún cambio, ¿no? Entonces si alguno de los clientes al final en su cabeza pensaba que su robot iba a ser brillante, pero luego cuando le entregamos el robot, él hizo una simulación con las reglas que él pensaba que iban a ser brillantes, pero descubrió que en los últimos 10 años había hecho con las 10.000 órdenes y tenía una pérdida constante con la gráfica hacia abajo, ¿no? Entonces el cliente nos dijo, vale, el robot hace lo que te he pedido, muchas gracias, ahora te voy a pedir un cambio. Entonces el cliente pensó, como mi robot solo pierde, le doy la vuelta. Lo que voy a hacer es que me haga exactamente lo contrario que le he pedido, porque así voy a ganar siempre. ¿No? Entonces ahí fue muy gracioso porque, bueno, y creo que también fue una parte de aprendizaje pues para el cliente,
Y es que al final si haces muchas operaciones hay alguien que siempre gana, que es el broker, ¿no? Entonces era un robot que cerraba muy rápido y entonces en cada operación el broker iba ganando comisión. Entonces no por hacer lo contrario el robot iba a ser súper ganador y luego se dio cuenta que haciendo lo contrario pues el robot también era perdedor, ¿no? Entonces bueno, esto fue una anécdota. Lo que hablábamos de la cantidad y la calidad, ¿no? En relación con el poema. Correcto, totalmente. Y claro, entonces una de las cosas que tú también comentas mucho es el tema de la formación, que creo que viene un poco al caso. ¿Por qué es necesaria la formación en algo que supuestamente está automatizado? Pues precisamente, Elvira, por lo que hablábamos, ¿no? Al final tienes que ser conocedor de, aunque sea un sistema automatizado lo que esté operando, tú eres el trader, tú usas la herramienta y tú tienes que conocerlo, ¿no? Al final hay una frase del eslogan de Pirelli que siempre digo, ¿no? Que es la potencia sin control no sirve de nada. Y para mí viene como anilla al dedo con el tema de robots. Sí que hay en el robot muchos... en el mercado, ¿no? Hay muchos robots que te pueden ofrecer muchas rentabilidades y demás, pero al final tienes que saber lo que está haciendo el sistema. Tú lo vas a poner en tu cuenta y tú eres el trader y tienes que controlar, tienes que saber qué se va a basar, si está adecuado a las situaciones del mercado, cuánto riesgo estoy exponiendo de mi sistema. Todo esto lo tienes que saber, ¿no? Por eso para mí es indispensable que la persona tenga ese conocimiento y si no lo tiene, que haya una formación para realmente poder controlar, ¿no? La operativa. Tú puedes tener un robot muy bueno, ¿no? Esa potencia enorme de un robot ganador, pero si realmente no sabes lo que hace, no sabes configurarlo y demás, pues te puedes... No solo depende de eso, también depende de tu horizonte temporal como inversor, de en qué activos estás invirtiendo, qué objetivos tienes. No sé, puede ser el mejor robot del mundo, ¿no? Pero a lo mejor no tiene nada que ver con las ideas que tú tienes o con tu cartera o digamos un poco con el plan o la planificación financiera que tú tienes detrás. Totalmente, al final tienes que tener esa formación de base y bueno, muchas veces nos encontramos personas que quieren ir directamente a esa parte y hay un trasfondo detrás muy importante, ¿no? que creo que es necesario, ¿no? De hecho, en nuestra comunidad, incluso antes del trading, ¿no? Quiero hacer trading automático y no sé el ABC de las finanzas, ¿no? Y creo que eso es algo muy necesario, ¿no? Que aunque no sea nuestro foco, es indispensable que mucha gente lo tenga en cuenta. Bueno, de hecho, ahora que comentas eso, doy las gracias a tu comunidad y se las das de parte del equipo de Economía para Adultos, porque tras este primer ciclo de educación financiera que hemos hecho con ellos, la verdad que ha sido increíble. Me lo he pasado muy bien y bueno, espero que se repita alguno más. Sí, no, por mi parte ya te digo, es un valor añadido y estamos encantados también de esta parte porque, como digo, es algo que se necesita realmente y que todo eso aporta mucho valor y que para nosotros es genial. A ver, con toda la cantidad de herramientas, de empresas, de webs que hay que se dedican precisamente al tema de los robots, y me dejo a un lado los vendehumos y demás, que ahora hablamos de ellos, ¿en qué se diferencia en concreto TradeEasy con el resto de plataformas que puedan ofrecer también trading automático? Sí, al final nosotros lo que vimos, al final como toda startup, pues al final lo primero que tienes que hacer, una de las cosas que tienes que hacer, que no son pocas, una es analizar las soluciones existentes en el mercado, ¿no? Y precisamente responder a esa pregunta, ¿no? ¿En qué nos diferenciamos de los competidores? Porque si no, los competidores ya están ahí, tienen una cuota de mercado alta, ¿no? Y tú tienes que ofrecer algo diferente, ¿no? Claro, nos dimos cuenta de que hablando de constructores de robots como solución, los builders al final se acercaban mucho a la parte sofisticada del trading algorítmico como tal, ¿no? Ya solo la palabra trading algorítmico suena ya a parte compleja. Da miedo. Sí, totalmente. Nos dimos cuenta de que efectivamente al final era como muy geek, aunque no tuvieras que programar utilizando ese tipo de soluciones, eran herramientas muy sofisticadas y para un público, pues eso, que le guste la parte analítica, exhaustivas, herramientas con infinidad de opciones. Y nosotros al final lo que hicimos fue, oye, vamos a... con lo de mejor calidad que cantidad, pero en este caso vamos a centrarnos en aquello que realmente es esencial para que no demos todas las funcionalidades del mundo,
pero vamos a poner lo esencial que necesita el trading automático para que las personas lo puedan entender de forma más sencilla, ¿no? Entonces, como su propio nombre Personas indica, sin que sepan programar, evidentemente. exacto, pensando en ese perfil de que yo quiero un robot, no sé programar, pero es que las herramientas que hay son demasiado sofisticadas. Yo necesito algo sencillo y necesito algo accesible, ¿no? Pues Tradisi nació con esa esencia de tratar de ser no la que ofrece mayor sofisticación de las herramientas, sino que sea la más sencilla de todas, que sea online, que sea fácil, que haya una rápida curva de aprendizaje, ¿no? Y ahí creo que es donde más valor añadido hemos aportado respecto a los competidores, ¿no? No obstante, en esta parte de solución también hemos como pivotado o hemos crecido, nos hemos adaptado en el mercado y claro, hay una masa, ¿no?, muy grande de copy trading o personas que buscan robots ya creados o que buscan rentabilidad garantizada, que esto Sí. ya tenemos un apartado aparte porque se lo merece, pero al final lo que queríamos era adaptar esta solución a este tipo de usuarios. Y aquí ya creamos esa vertiente más de comunidad, ¿no? Entonces, cuando llevas a robots creados para personas que utilicen robots ya creados, entramos en otro tipo de soluciones del mercado, ¿no? Estaríamos hablando de herramientas de copy trading tipo de Toro, donde tú sigues a una persona y haces lo mismo. Entonces, en esa parte, nosotros la parte de comunidad la vemos muy importante, el de que haya conexión unas personas a otras también lo vemos muy importante. Lo que vemos que falta en esa solución y que nosotros aportamos valor añadido es la transparencia, ¿vale? Es decir, yo puedo utilizar un robot que ha creado otra persona, pero como siguiendo esa máxima para nosotros muy importante es tengo que tener conocimiento, tengo que saber cómo funciona el robot y lo puedo adaptar a mi operativa, ¿no? Y eso para nosotros ha sido indispensable, en el que sí aceptamos que hay una comunidad, que personas puedan aportar ideas, otras puedan aprovecharse de otras ideas, pero siempre teniendo ese criterio y ese conocimiento de qué estoy haciendo, ¿no? Y eso para nosotros es otra también valor diferencial muy necesario y que pues de cualquier herramienta de copy trading no vas a encontrar, porque al final lo guardan como si fuera el anillo de Gollum, ¿no? En el que nadie comparte su estrategia porque al final se quiere lucrar de todo ese rendimiento que promete, ¿vale? Y que nosotros abiertamente se transmite la lógica. O sea, no permitimos que una persona utilice un robot en Tradisi sin que tenga acceso a la lógica. Para nosotros eso es fundamental y es único. Bueno, y me vas a permitir que te haga la pregunta ahora ya sí. Con tanto vendehumo suelto, ¿cómo una persona puede saber si realmente está ante un robot legal y con garantías o si está utilizando, pues vamos, la promesa del oro, ¿no? Pero que no existe nada? Te lo digo porque, bueno, recuerdo cuarentena, 2020, ahí sí que fue una odisea. Salió un montón de gente por plataformas como Instagram, TikTok, por todos los canales de redes sociales, prometiendo rentabilidades astronómicas, o bueno, lo típico, ¿no?, de los cursos, también con robots, con estrategias de copy trading que has comentado. Entonces, ¿cómo una persona puede estar segura y saber que lo que está utilizando esa estrategia de trading automático, ya sea con Tradisi o con otra marca, está funcionando y tiene todas las garantías? Para mí es como indicadores así de alarmas de vendehumos. Para mí hay dos que son como muy cuando te hablan de rentabilidad garantizada, ahí es como algo que ya no acaba de funcionar bien la cosa. También, sobre todo cuando hablamos también de ingresos pasivos, considerando que vas a hacer trading o que vas a hacer una operativa de riesgo, ¿no? Porque eso al final genera ese sesgo de voy a obtener rentabilidades constantes todos los meses, cuando realmente voy a tener una operativa en un mercado volátil con un sistema que quizás no sé cómo funciona o no me está diciendo cómo funciona, ¿no? Entonces, sobre todo lo de rentabilidad garantizada es algo que se utiliza mucho y que creo que es algo ya que habría que darle alguna vuelta, ¿no? Sobre el tema de robots, primero creo que es indispensable que el robot se pueda probar, ¿no? Que puedas verlo. Hay plataformas como MyFXBook que te permiten ver las cuentas auditadas, aunque tampoco eso te pueda garantizar que ese robot es el que utiliza el sistema. Para mí muchas veces auditadas en demo, ¿verdad? Sí, también. Para mí al final es importante que sobre todo lo que he dicho, ¿no? Cuando vas a hacer trading con robots,
tienes que saber cómo funciona el robot, entonces tienes que tener acceso a la lógica y que tú por tus propios medios puedas probar el sistema y verificar que realmente funciona. El que tengas un robot que alguien te haya dicho, lo pongas en marcha sin saber cómo funciona y esperando una rentabilidad garantizada todos los meses, eso es algo que tiene bastante riesgo o que básicamente estás haciendo algo con completo desconocimiento, ¿no? Por eso para nosotros es importante al final no solo tener acceso a la lógica del robot, sino saber interpretarlo, ¿no? Por eso muchas veces hay personas que te pueden vender un robot o hay personas que te pueden vender un curso. Nosotros vendemos una herramienta de robots, pero además vendemos formación, porque no nos basta con que las personas tengan acceso a los robots, sino que también sepan utilizarlos, sepan interpretarlos, sepan configurar el riesgo y al final que puedan hacer su operativa adaptada a ellos, ¿no? Por eso para nosotros también la formación, a pesar de ser una solución tecnológica, también es importante para que precisamente las personas no solo utilicen un robot y lo pongan en marcha como se vende tanto, sino que las personas tengan esa formación necesaria para que puedan hacerlo con el criterio y la adaptación al riesgo que ellos quieran. Que de hecho ya contáis con una formación, pero, bueno, alerta spoiler, vais a sacar una formación nueva a la que pues, los suscriptores de EPA, al final del vídeo, no me quiero adelantar, pues tendrán un acceso en exclusiva. Y bueno, yo añadiría también a la parte de como esas señales, ¿no? de vendehumos que comentabas, que muchas veces también viene por la parte de la plataforma, ¿no? Del broker, la herramienta que estás utilizando para invertir. Es cierto que no solamente está la parte de estos influencers de turno, ¿no? Que salen con pues hablando, prometiendo beneficios y demás y vamos, cosas que están penadas por ley lógicamente y que en teoría pues CNMV y demás reguladores tienen que hacer esa labor importante de perseguirlo, sino también si no contamos con un broker o una herramienta de inversión seria, también podemos tener esos problemas, ¿no? Podemos tener la mejor herramienta, hacer nuestra operativa manual, como sea, pero si estamos con un broker que no cuente con regulación, con garantías y demás, como comentamos por activa y por pasiva en EPA, pues también puede dar lugar a tener un problema grande. Correcto. Sí, al final totalmente. Eso, al final yo lo doy por hecho porque estoy muy en la parte tecnológica, pero eso es esencial, ¿no? Al final la parte de regulación y cuando alguien te está vendiendo un robot que te está garantizando ya, esos son voces alarmantes, pero por supuesto al final está haciendo un asesoramiento financiero y como tal requiere que esa persona tenga la correspondiente regulación para poder ofrecer ese tipo de servicios, ¿no? Y bueno, me salgo un poco del guión, no guionizado, y me vas a permitir que te haga la pregunta que yo creo que bueno, pues mucha gente se puede hacer después de esta conversación, es ¿cuánto tiempo voy a tardar en hacerme rico con un robot de estos? Bueno, pues un poco siguiendo con esa estela de cojo un robot, ponlo en marcha y hazte millonario, ¿no? Pues ¿sí? También quiero desmentir esa parte por si alguien tenía alguna duda. No hay atajos posibles con robots magistrales. ¿Vale? Al final es otro tipo de operativa de hacer trading que sí que facilita la parte de la consistencia, ¿no? Pero desgraciadamente no hay atajos que valgan con la tecnología. Hay mayor serenidad, mayor control, pero bueno, los atajos, para eso es mejor la lotería de Navidad. Jolín. Yo que esperaba que nos dieses hoy, vamos, digo, los beneficios al final no van a ser tan importantes, sino que nos va a traer aquí como la panacea para poder invertir, ¿no? Bromas aparte. Y bueno, un poco así, cosas más que te hayan pasado, por ejemplo, igual que te hacía esta broma ahora con los robots, ¿te has llegado a pelear con algún robot? Es decir, antes comentabas el caso de este cliente, ¿no? De quiero que programe así, justo tiene todas las operaciones mal, ahora quiero que sea la inversa. Pues, ¿te has llegado a pelear con algún robot que digas, es que no te programé para eso? Sí, totalmente. Al final esto es algo que inicialmente estaba yo solo y programando, pues era un constante, ¿no? Sobre todo pues cuando tú lo programas para que haga unas ciertas reglas, pero no sale, ¿no? Y eso los programadores al final se lo encuentran miles de veces para que al final Redisi haga lo que tiene que hacer. Detrás
hay un programador que está haciéndose esa pregunta, pero si tienes que hacer esto, ¿por qué haces lo otro? ¿No? Entonces, hasta que entiendes y encuentras el problema y lo adaptas, pues sí, al final es muy tedioso el proceso, ¿no? Y bueno, pues esto requiere de muchas peleas, ¿no? con la tecnología hasta que das con la tecla. Claro, y ahora con, bueno, todo el auge de inteligencia artificial, que obviamente pues, al final vosotros lleváis implementándola pues desde el inicio, ¿no? Realmente. Entonces, ¿cómo estáis viendo y cómo veis el panorama ahora con respecto a lo que trae toda la inteligencia artificial? Sí, al final la inteligencia artificial es algo que de forma transversal, ¿no? Está llegando a todos los sectores, ¿no? Por supuesto también en el financiero y de forma más específica también en el trading automático, ¿no? Y de hecho incluso de un año para otro, ¿no? Estamos viendo un poco la diferencia. Nosotros la inteligencia artificial la queremos utilizar por un lado para la accesibilidad, ¿no? Al final que una persona pueda hacer un robot sin programar, hablamos de esas piezas de Lego, pero que ya incluso pueda ser por interacción, de que tú tengas una idea de robot en marcha, igual que le preguntas al programador, que le puedas preguntar a la IA y que te genere el robot en Trade Easy, y creo que eso es algo útil, porque mantienes ese conocimiento e interpretación del robot. Y luego, al final, la inteligencia artificial, lo que comentaba, de forma más directa con estos prompts tipo lenguaje natural como ChatGPT, ¿no? Al principio sí que veíamos que realmente era algo bastante verde, por así decirlo, en el que tú le pedías a ChatGPT que te hiciera un robot en este lenguaje de programación. Lo hacía con bastantes errores y era bastante complicado. Ahora sí que vemos que, aunque no lo hace de forma perfecta, está habiendo una evolución, ¿vale? O sea que al final es otro tipo de solución, ¿no? Que cada vez va haciendo más accesible, ¿no? Un poco lo que hablamos de la evolución de la tecnología, el trading automático. No obstante, para mí sigue siendo indispensable, ¿no? que se siga viendo como una herramienta, ¿no? Aunque el ChatGPT o cualquier herramienta de inteligencia artificial te haga un robot, ¿no? Tienes que saber lo que hay. Muchas veces el robot, cuando lo vas a compilar, te da algún error. Tienes que pasarle ese error para que lo analice y lo recompile, con lo cual no es algo que, digamos, te sustituya, ¿no? Mientras la inteligencia artificial nos ayude a ser más eficientes, para mí es algo sano, ¿no? En el momento en que te reemplaza completamente y no tienes ningún control, entonces eso ya no estás haciendo trading automático, estás delegando toda la responsabilidad a una IA y estaríamos ya en otro umbral. De hecho, esto es lo que pasa con mucha gente, ¿no? Que comenta lo de, es que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. No es tanto nos va a quitar el trabajo, sino cómo puedo utilizar yo precisamente esa herramienta para ser más eficiente en mi trabajo y para que me complemente. Pero al final la parte humana entiendo que siempre debe estar. Sí, totalmente. Al final es como ver años atrás, ¿no? Las revoluciones industriales, ¿no? O la cantidad de personas que necesitabas para, pues, no sé, para el campo, ¿no? Y que luego la maquinaria ayudó a que con menos personas se hiciera el mismo trabajo. Desde el punto de vista del empresario, ¿no? Pues conseguía mayor eficiencia, ¿no? Pero él seguía requiriendo pues, un mantenimiento, un control de todos los campos que él tenía. Entonces sí que hay como esa parte de canalización de los puestos de trabajo, ¿no? Que ahora se hablaba mucho de los prompt engineers, ¿no? Que son personas especializadas en saber cómo interactuar con ChatGPT y ese tipo de herramientas, ¿no? Pues es algo que antes no había y que ahora se valora muchísimo las personas que son expertas en ese tipo de interacción, ¿no? Entonces, sí, se trata de ser más eficientes utilizando la inteligencia artificial, pero también me uno a esa preocupación de cuando realmente no tengamos nada que aportar como humanos, ¿no? Que no sabe, ese es el típico dilema. Y eso tú que eres informático, imagínate los que somos economistas, no tenemos nada que hacer, ¿no? Pero qué bueno. Yo también te digo, muchas veces lo de la inteligencia artificial, lo que digo es que nos la llevamos encontrando mucho tiempo, ¿no? En el sentido de que muchas veces adolecemos precisamente de una inteligencia artificial a la hora de tomar ciertas decisiones, que parece más bien que nos ha programado un robot o que parece que estamos tomando una decisión por, pues no sé, contra la teoría neoclásica sería tomar la peor decisión de la curva que tenemos de utilidad de todas las decisiones que en teoría estarían maximizando nuestras preferencias. Entonces, inteligencia artificial sí, sabiéndola utilizar también, por supuesto, y de hecho
mucho mejor que mucha inteligencia artificial que a veces pecamos de tener unos más que otros, ¿no? Pues, Cristian, 1.000.000 de gracias. O sea, de verdad te lo digo, creo que ha podido servir mucho para todos los suscriptores de EPA que hayan visto la entrevista también, pues 2 años y algo después, ¿no? Con todas las novedades que traéis. Y, por supuesto, no me olvido de los 3 beneficios en exclusiva que traes para toda la comunidad, que son, bueno, yo creo que ya se va a convertir en costumbre, que conste que no lo pido a cada uno de los invitados que vengan, ¿no? Pero, bueno, en este caso, aparte de poder ver las dotes de negociación, no ha sido muy complicado porque, bueno, pues Cristian desde siempre y TradeEasy, pues la verdad que buscan llevar la herramienta que tienen y sobre todo la formación a todos los públicos posibles. Y en este caso, para los suscriptores de EPA tenéis 3 beneficios en exclusiva, corrígeme si me equivoco. Por un lado, el acceso prioritario a la próxima formación que van a sacar dentro de unos meses, y que antes hemos hecho un pequeño spoiler, también con un descuento exclusivo, os avisaremos. En segundo lugar, el acceso gratuito a la formación que ya existe a día de hoy de más de 30 vídeos de formación sobre trading automático. Y en tercer lugar, el acceso a la plataforma durante 3 meses de TradeEasy de forma gratuita para que podáis utilizarla directamente, para que podáis bichear con ella todo lo que queráis y ya poder ponerla en marcha. Muchas gracias, Cristian. No, al final gracias a ti, Elvira, y sí, al final todo lo que podamos ofrecernos por también esa colaboración que tenemos, creo que es algo que vale la pena para las personas que estén iniciándose en la parte de trading automático, que les suene todo a chino, ¿no? Pues nosotros tratamos de hacerlo, pues por un lado con la tecnología, pero por otro lado también con la formación, ¿no? Y creo que es algo complementario. Y sobre todo también de las cosas que más nos valoran a nosotros es el soporte, ¿no? Así que también aquellos que estéis empezando, si empecéis a trastear la herramienta y necesitáis ayuda, detrás hay un equipo encantado de ayudaros. Y creo que para nosotros el ayudar a que las personas se familiaricen en tecnología es algo que también forma parte de nuestro ADN, así que no sepa mal, que muchas veces sabe mal preguntar y nosotros estamos encantados de dar el soporte. Más vale preguntar que quedarse con la duda, por no decirlo de otra forma. Y claro, ¿cómo podéis acceder a todas estas ventajas? Pues muy sencillo. En el email que habéis recibido hoy con la entrevista de la hora del whisky, en la parte de abajo veréis que tenéis un pequeño enlace que os lleva a un formulario muy pequeñito de 1 minuto para que lo rellenéis, pongáis en qué estáis interesados, si es directamente en ese acceso gratuito a la formación que ya tienen de más de 30 vídeos sobre trading automático, si es al acceso durante 3 meses de forma gratuita a la plataforma de TradeEasy, o si es también a la futura formación que van a sacar en los próximos meses, o si es a todo, ¿no? Lo que consideréis, que nos dejéis los datos y el equipo de TradeEasy se pondrá en contacto con vosotros. Si no, también nos podéis contestar a este email, que bueno, ya sabéis que únicamente estas entrevistas las recibís los suscriptores, por lo tanto, si sabéis de alguien que esté interesado en esta serie de ventajas que trae Cristian o cualquier otra cosa, le tenéis que recordar que se tiene que suscribir a Economía para Adultos. Así que 1.000.000 de gracias nuevamente, Cristian, por estar en la hora del whisky. De verdad, ha sido un verdadero placer. Siempre dicen eso de que no hay 2 sin 3, así que te esperaré nuevamente por aquí. Muchas gracias. Perfecto, Elvira, muchas gracias a ti, el placer es mío. Y muchísimas gracias a todos por estar acompañándonos un día más en la hora del whisky. Si no seguís a EPA en redes sociales, este es el momento, porque ahí es donde subimos todas las píldoras que hemos tenido detrás de cámaras con los invitados y sobre todo vamos a anunciar todas las novedades que traemos en EPA, que no son pocas. Así que nuevamente 1.000.000 de gracias por estar acompañándonos dentro de la hora del whisky un día más. Y lo dicho, gracias por la buena acogida que tuvo el capítulo de la hora del whisky 6. Espero vuestros comentarios también para este nuevo capítulo y nos vemos en el próximo episodio de la hora del whisky. Muchas gracias, familia.